Hola y bienvenidos a esta tercera entrega de Durkheim. Con esta entrega terminaríamos el primer libro. Recordemos que el libro del suicidio tiene 3 partes. Con esta última entrega, o sea, esta tercera parte, terminaríamos la primera parte del libro. Esta última parte es el capítulo 4 y es una continuación del capítulo 3, estos factores psicológicos, ¿no? Que estaba revisando Durkheim y estaba refutando los factores psicológicos. Bueno, pues Durkheim va a hacer un último capítulo especial para el último y quizá el más potente factor psicológico que hay, que es la imitación. ¿Por qué es el más difícil? Bueno, esencialmente es porque hay una parte puramente psicológica de la imitación que no cuenta para Durkheim ni para los demás sociólogos como factor social. Y hay una parte de la imitación muy estadística que sí, al final va a terminar siendo un hecho social. Entonces Durkheim va a ocupar todo un capítulo en discernir qué parte no y qué parte sí. De modo que comenzamos primero definiendo qué es lo que no es un hecho social. Lo que no es un hecho social es todo aquello que se imita de manera, digamos, repetitiva. Voy a poner un ejemplo, espero que no les suene un poco burdo. Digamos, hablar es un hecho social. Eso es evidente a cualquier nivel y ante los ojos de cualquier sociólogo. El habla es un medio de comunicación, es una forma de cohesión social y es un aparato que sirve para la interrelación, entonces es un hecho social. Sin embargo, hablar no solo significa enunciar palabras o darle un sentido a las vibraciones en el aire, sino además que tengan una idea detrás. Por ejemplo, si yo dijera perro, ustedes y yo nos imaginaríamos un perro. ¿Qué tipo de perro? Bueno, cada quien se imaginaría un tipo de perro diferente. Sin embargo, si yo lo digo delante de un loro y el loro decidiera repetirlo, es decir, imitarlo, y el loro dijera con su voz chistosa perro, el loro simplemente estaría imitando un hecho social y lo que él está diciendo realmente no es una palabra en el sentido formal, digamos. Lo que él está haciendo es una repetición sin una idea trascendente, de modo que la diferencia entre lo que un bebé que apenas está aprendiendo a hablar y decir mamá y aún no puede conectar la palabra mamá con el significado o con la personificación o la imagen mamá, lo que está haciendo es enunciando lo mismo, pero sin una idea detrás. La diferencia de fondo es que no se pueden conectar ideas, y si no hay ideas no puede haber comunicación, de modo que las palabras sin sentido no son comunicación. Esta es un ejemplo que, de nuevo, espero no les suene un poco burdo, de por qué la imitación no constituye para Durkheim un hecho social. Pero sí hay otro tipo de imitación que para Durkheim sí va a ser un hecho social. Más adelante veremos qué tipo de imitación sí y qué tipo de imitación no. De momento les adelanto que primero veremos qué es lo que no es imitación, qué es una especie de enfermedad, y después veremos lo que sí es. Entonces, esperemos que les guste esta última entrega y bueno, pues empezamos. Bueno, como siempre, Durkheim va a empezar diciendo qué es lo que es imitación para él, ¿no? Siempre hay que definir la cosa. Bueno, imitación para él es todo aquel acto repetitivo sin ninguna utilidad o fin racional. Esto, el ejemplo por excelencia que Durkheim va a poner es en las asambleas. Cuando en una asamblea hay un partidario de algo, de cualquier cosa, y esta opinión se generaliza ante los demás, o en las revoluciones también suele suceder, entonces los demás comienzan a imitar a este sujeto, ¿no? Como si la idea de uno se implantara en toda la de los demás, y los demás, sin reflexionar lo que están haciendo o lo que está sucediendo, y sin pues sí, un pensamiento propio detrás del acto, comenzaran a imitar las acciones del otro. Por ejemplo, en una revolución, un sujeto dice, el capitalismo es malvado, el capitalismo nos hace daño, vamos a por el socialismo. Y la gente, sin preguntarse antes ni qué es el capitalismo ni el socialismo, se une a la lucha armada o se une al panfleteo o se une a cualquier de este tipo de cosas. Eso sería imitación para Durkheim, porque detrás no hay un pensamiento propio. Es como si la idea del primero se implantara en las de los demás, y a partir de todo esto
se hiciera una especie de muchedumbre con las mismas intenciones. Esto es imitación para Durkheim. Ejemplos de ello es las modas, las prácticas jurídicas, las costumbres morales y las prácticas. En cada uno de estos ejemplos pues podemos ver que realmente sí hay un seguimiento y uno no se pregunta realmente ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, la vestimenta, ¿no? Yo ahorita estoy formal porque pues en el trabajo, en el servicio social que estoy haciendo, tengo que ir formal y simplemente voy así. No me lo pregunto por qué es que debo de ir así, ni hago un estudio profundo, ni decido yo si debo de ir así o no, sino simplemente pues fui, me compré esta ropa y pues decido ir así. Lo mismo sucede con las prácticas morales, ¿no? No se hace una revisión constante de ellas, sino simplemente es imitación. Recordemos, esto no es un factor sociológico, es un factor psicológico. Durkheim también hace un nuevo matiz entre lo que es sociológico y lo que no lo es. Si ocurre que es completamente irracional. Bueno, existen dos tipos de imitación. Una que es completamente irracional, simplemente es algo que alguien hace y ya. Y hay otras que son un poco racionales. De nuevo, es el ejemplo de mi ropa. Sí es cierto que yo no racionalicé que me la debo de poner, sin embargo sé que hay una ganancia de vestirme así, que es tener un mejor trato, que es llevarme mejor con las personas, etcétera, de modo que una persona simplemente por sentido común decide vestirse normal, ir a la moda, por ejemplo, ¿no? De modo que hay ese pequeño matiz. Uno es completamente irracional, pero el otro es completamente psicológico, de modo que en ninguno de los dos entra el factor social. De modo que, bueno, resumiendo, son 3 puntos en los que hay que poner. El ejemplo por excelencia son las asambleas, el segundo son todas estas modas, prácticas y ejercicios morales. Y por último, el último punto sería estas cosas que ni sirven ni nada. Por ejemplo, llorar. Si un niño empieza a llorar y está rodeado de más niños, se darán cuenta que los demás niños también van a empezar a llorar por alguna razón. Esa imitación es psicológica y no constituye un hecho social. Hay un punto necesario para que se demuestre esta imitación, que siempre hay una persona, por lo menos una persona, y siempre debe de estar ahí, que actúe simplemente sin razón. Actúe porque las demás personas actúan así. Es decir, si todos pensaran y todos razonaran, etcétera, eso no sería imitación. Siempre debe haber por lo menos una. Ok. Ahora Durkheim, recordemos, siempre va a estar intercalando sus argumentos con argumentos biológicos. En este momento usa el símil con una enfermedad. Dice, cuando un germen se apodera de nosotros, nos enfermamos. Lo mismo sucede con la imitación. Es como si una idea se generalizara y se apoderara pues, del espíritu colectivo. De modo que esa idea en cada uno de nosotros se nos metiera y actuáramos bajo esa influencia. De nuevo, como si fuera una enfermedad. Lo que la otra persona está diciendo, nosotros lo escuchamos y es como las vías de introducción del germen que se apodera de nosotros y hace que actuemos de cierta o tal manera. Así como cuando alguien está enfermo y nosotros por estar con esa persona nos enfermamos y comenzamos a tener las mismas síntomas, es decir, una especie de imitación de síntomas de la otra persona. Eso es imitación. De modo que somos autores de los actos aunque nosotros no los hayamos inventado. Aquel que está abogando por la revolución y nos dice a todos que la revolución y nosotros lo seguimos, somos autores de nuestros propios actos, sin duda alguna. Si nosotros llegamos a hacer algún destrozo, somos autores de eso, pero nosotros no lo inventamos, se lo inventó aquella persona que pues inició todo este alboroto, ¿no? Ese es un ejemplo, recordemos, hay varios, ¿no? También están los reaccionarios. Pero bueno, ese es el ejemplo por excelencia que pone Durkheim. El acto mismo tiene que ser un eco de los diferentes actos, que no tenga una razón en sí mismo. Esto ya lo he venido diciendo, pero es que es lo esencial de la imitación, que no hay un razonamiento detrás. Y es algo que Durkheim va a estar repitiendo una y otra vez, porque claro, nos tiene que quedar muy, muy preciso en la mente que la razón es lo fundamental. Hay razón, no es imitación. No hay razón, es decir, es un eco. Es inútil o es de una forma no pensada, entonces sí es imitación. Ese es el parteaguas. De modo que la definición que Durkheim usa
Se las voy a leer. Hay imitación cuando un acto tiene como antecedente inmediato la representación de otro semejante, anteriormente realizado por otro, sin que esta representación y la ejecución se intercalen en ninguna operación intelectual, explícita o implícita, que se relacione con los caracteres intrínsecos de los actos reproducidos. De modo que ahora podemos ver la dificultad de este último capítulo. Se me olvidó decir que es uno bastante complicado. Lo que sucede ahora es que Durkheim nos va a decir, ok, si bien esta imitación no es un hecho social, sí que constituye una especie de generación de condición social. Es decir, que si hay un suicidio, no es por imitación, o por lo menos en los siguientes apartados va a intentar demostrar que no es por la imitación, sino por la condición social generada por la imitación. Es decir, una práctica jurídica abre un terreno social y ese ya es un hecho social. La imitación no lo es, la imitación crea un hecho social en el cual se pueden inscribir los suicidios o cualquier otro fenómeno. Ahora veamos un ejemplo que Durkheim pone en la página 125. Supongo que variará según las ediciones del libro que compren, pero es por esas páginas. Iniciando la segunda parte del capítulo 4, donde nos pone el ejemplo de unos mineros que se quedan atrapados en una mina y un derrumbe y deciden todos quitarse la vida. Durkheim se pregunta, ¿esto es una imitación? Es decir, uno primero se suicidó y después los otros secundaron el acto como un eco, un reflejo, sin razonamiento detrás. Pues pareciera que así es, porque varias personas como que decidieron suicidarse en el mismo momento, en el mismo lugar, pero no, a Durkheim no termina de convencerle este sentido común, digamos. Y entonces hace una división, habla de epidemias y de contagios. Y es aquí donde comenzamos a ver qué parte de la imitación sí es social y qué parte no. Las epidemias son hechos sociales causados por fenómenos sociales. Es decir, que una epidemia social es constitutivamente un hecho social porque esta imitación es producida por una causa social. Y un contagio, es decir, esto ya sería como el símil que había hecho con el germen, un contagio no es un hecho social, sino más bien es, digamos, una especie de... es un encadenamiento más o menos repetidos por hechos individuales. ¿Esto qué quiere decir? Que cada uno de los que estaban en la mina se veían en las mismas condiciones, en más o menos las mismas condiciones, y estuvieron sujetos a los mismos acontecimientos. Y son encadenamientos más o menos iguales, en personas más o menos iguales, bajo condiciones prácticamente iguales, donde todos determinaron la misma resolución, que fue quitarse la vida por voluntad propia. De modo que esto no es una epidemia, evidentemente, sino una especie de contagio, según Durkheim, y no constituye un hecho social, sino una especie de casualidad que no termina por ser casual, sino producida lógicamente, pero cada uno decidió individualmente y no siguiendo a los demás, de modo que es una imitación no social. Ok, entonces Durkheim nos va a decir que para conocer la verdadera naturaleza de las imitaciones hay que ver un mapa. Dice Durkheim que para una verdadera imitación, es decir, para una epidemia, debería de haber un foco, es decir, una coloración pronunciada en un mapa y que se vaya extendiendo y difuminando poco a poco a las conurbanidades circundantes, ¿no? Esta sería como la forma más clásica de saber si es una epidemia, es decir, ya como un fenómeno social. Sin embargo, Durkheim nos va a advertir en esta parte que puede ser muy engañoso. Las ciudades, por ejemplo, suelen ser un foco muy grande, pero no es por la imitación. De manera que hay que ser muy cuidadosos. Ver una coloración importante en un mapa no significa imitación. Debe de ser consecuente con esta difusión, digamos, que Durkheim plantea en este punto, ¿no? De modo que debe de haber un punto y se debe de colorar poco a poco. Esa sería la forma de encontrar rápidamente una especie de epidemia. Sin embargo, también hay que revisarla con método. Es lo que Durkheim propone. No va a ahondar más en este punto, simplemente hace como estas pequeñas advertencias. De manera que
A ver, vamos a ver, que si hay varias ciudades con una cantidad más o menos similar de suicidios, podríamos hablar de una imitación, aunque tuvieran todo este radio de acción. Pues es difícil, es muy camuflajeable, digamos. Realmente nada prueba contundentemente que existe imitación. De modo que es como un autogolpe, ¿no? Ya había planteado la idea de la epidemia, sin embargo, nada ahora nos dice que nada lo prueba contundentemente. Dice que un medio social nunca extiende su acción más allá de su límite natural, ni se impone por un ejemplo. De modo que la imitación, en este caso la epidemia, que ya es constitutiva de un hecho social, no impone un ejemplo, más bien, de nuevo, vamos a decir lo que ya habíamos dicho antes, pone un terreno donde se pueden inscribir los hechos sociales. Vamos a ver que su prueba o su argumento, el argumento que voy a usar para avalar esto, son los periódicos y el boca a boca. Dice, si en una ciudad se suicidan muchas personas y se imprimen muchos periódicos donde solo hablan de esas muertes, y estos periódicos se llevan a otros lugares, pues debería de haber una especie de imitación en los lugares donde llegan estos periódicos. Y él hace una estadística geográfica de esta manera y se da cuenta de que esto es falso. En las ciudades se suicidan mucho y esos periódicos se difunden a muchas otras ciudades, y en estas otras ciudades no se ve el mismo alcance de los suicidios. En cambio, en cada ciudad tiene su propia tasa de suicidios que no se ve afectada por la circulación o no circulación de estos periódicos. ¿Cómo se prueba esto, Durkheim? Bueno, pues hay un periódico que se manda a una ciudad. Entonces, Durkheim piensa, bueno, si esta ciudad está siguiendo el ejemplo de los suicidios de la otra ciudad, en el momento en el que se deje de enviar periódicos a esta ciudad o deje de haber suicidios en los periódicos que se envían a esta, la tasa debería de variar. Y esto no sucede. De modo que el suicidio como tal, o la imitación más bien, no es autoridad suficiente para propiciar hechos sociales. De nuevo, es solo el terreno. Bueno, hemos llegado al final del video. En este momento voy a enumerar pues las proposiciones hechas por Durkheim y digamos las resoluciones que él va a tomar. Y bueno, de esta manera va a terminar el video, ¿no? La primera sería que la imitación no se propaga. La imitación pues es una especie de confusión, ¿no? Vemos que hay muchos suicidios más o menos iguales y pensamos que es imitación. Realmente no lo puede ser porque no es un hecho social, como ya dejamos bastante claro a lo largo del video. De nuevo, es un video bastante complicado, de modo que recomiendo su lectura. Se puede leer este capítulo sin necesidad de leer los anteriores, de modo que realmente lo recomiendo. El segundo punto es que un acto, solo un acto, no es suficiente para engendrar otro acto, de nuevo, de manera social. A menos que exista un terreno similar. Retomemos otra vez a los mineros. Digamos que uno se suicida y el otro ve que el otro se está suicidando y decide darse muerte voluntariamente. ¿Lo haría porque el otro lo está haciendo o porque realmente están en una condición donde pues es una condición prácticamente igual, donde es una salida pues posible o viable, ¿no? Ya en esos momentos uno pues es lo que se le ocurre, ¿no? En vez de tener una muerte lenta y dolorosa, mejor darse una muerte rápida, ¿no? Tercero, la imitación lo que realmente hace es exteriorizar la condición social. Es decir, que si vemos una repetición o un eco de acciones, es decir, de imitaciones, lo que más bien esto nos puede servir es para saber cómo se encuentra el terreno social en ese momento. Ya después Durkheim nos los va a explicar a lo largo de los demás libros. Es decir, que la imitación nos sirve para conocer la causa social del suicidio a través de la cifra social, es decir, el estado moral de los individuos o de las sociedades. Estos serían los argumentos que él hace. Hasta el último, si no leen toda esta parte, que se los recomiendo, les recomiendo leerse las últimas 3 páginas del capítulo 4, donde
más bien nos empieza un poco a regañar, que no usemos el sentido común, nos dice, no se trata de hablar de suicidios y de cantidades o de nombres, sino de cómo se habla del suicidio o qué factores se tienen en cuenta para hablar de él. No se puede hablar de todo, eso ya lo habíamos visto en los primeros capítulos. Y es algo que va a ser reiterativo en el libro de Durkheim. Nos termina diciendo pues que la ciencia no puede ser fundamentada en la metafísica, sino que tiene que ser constantemente comprobada en la realidad. De modo que una imitación no puede servir como un parámetro general y universal, sino que constantemente tiene que ser comprobado para ver qué tanto nos sirve ese concepto, qué tanto nos sirve esa afirmación que anteriormente habíamos hecho. Bueno, de esta manera terminamos ya la última parte. De momento hasta aquí voy a hacer los videos. Ya después en otro momento seguiré con el libro. Todavía nos quedan el libro 2 y el libro 3 del suicidio. Pero de momento este es el libro 1. Si a ustedes les gusta, bueno, pues dejen los comentarios para motivarme y hacer los videos más frecuentemente. Sobre todo porque ahorita recordemos que estamos con René Descartes y la metafísica. Y también estamos pensando en abrir uno nuevo sobre Aristóteles, ya lo había dicho en el video de Descartes, y uno de Platón. De modo que si a ustedes les interesa Durkheim, bueno, pues me lo ponen en los comentarios y yo regreso a Durkheim. Y bueno, pues nada, hasta luego y vean los demás videos de Animal No Político, se los dejamos aquí. Van a estar las otras partes de Durkheim. Bueno, pues nada, hasta luego, bye. El yo y el mundo van a ser las únicas fuentes de conocimiento. Lo primero que nos dice es que a pensar y aprender a partir de uno mismo es lo que mejor le ha dado resultado. Y bueno, ¿por qué es importante la protección de datos personales? Debido a una serie de problemas que ha habido durante este tiempo acerca del robo de datos personales, ha habido fraude, robo, extorsión, incluso la suplantación de identidad. Y bueno, lo que yo quiero hacer en este video es recalcar la importancia de esta protección de datos personales. ¿Por qué protegerlos entonces? Bueno, primero, antes que nada, porque es nuestra Una herencia más propicia para el suicidio en los niños. ¿Y qué pasa pues con una familia del campo que se va a la ciudad y en 3 generaciones pues ya hay más tendencia a suicidio infantil? Bueno, esto no parece tener que ver con la herencia,